Amén, buenos días. ¿Cómo están todos? Para mí es un privilegio y una alegría muy grande estar hoy aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Estamos aquí por su misericordia, por su amor y para su gloria. Amén. Gracias al pastor Andrés por la invitación. Gracias también a cada uno de ustedes por ese saludo tan fraternal que han tenido para con mi esposa y conmigo y estamos muy contentos de poder visitarlos en esta mañana. Desde hace rato queríamos venir y sabemos, siempre vemos las transmisiones de Torrefuerte y es bonito ver cómo la iglesia se mantiene en la buena y en la sana doctrina, amén, en la palabra del Señor. Y recuerdo yo a la iglesia primitiva de Hechos 2, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en otras cosas como el partimiento del pan, en la oración, en compartir todo y en la comunión, como hablaba eh, Andrés. Y lo repito, para mí es un privilegio, me siento muy honrado, muy contento de estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes algo de lo que el Señor ha enseñado a mi vida. Hace rato ya no nos vemos, entonces les cuento un poquito, ya llevo 2 años y medio de casado. Eh, ha sido una decisión muy importante en la que el Señor me ha bendecido grandemente en mi área personal, ministerial y ahora también familiar. Vivimos en Madrid, Cundinamarca, ¿sí? Asistimos a una iglesia allí, iglesia Casa de Oración. Estamos trabajando siempre para la obra del Señor. Actualmente yo me encuentro allí liderando la alabanza y mi esposa está liderando el ministerio de niños y realmente estamos dispuestos a servir al Señor donde sea que Él nos ponga. El Señor en su misericordia, en su amor, también me ha permitido empezar a estudiar teología. Ya voy más o menos en mitad de carrera y para mí ha sido muy gratificante y muy fructífera esta experiencia. Y también el Señor ha transformado muchas cosas en mi vida en este tiempo en el que no nos hemos visto. Muchos de ustedes me vieron crecer aquí. Asistí a Torrefuerte desde que tenía más o menos 5 años, hasta pandemia, entonces fue mucho tiempo en el que me vieron crecer, no solamente en estatura, sino también ministerialmente. Siempre me vieron de pronto tocando la batería, tocando la guitarra en general. Con muchos también crecí al tiempo y es bonito ver a otras personas que han crecido en el Señor y ahora están eh, dando fruto, ¿verdad? Y muchos conocieron lo bueno que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, de mis papás que también querían venir, pero no pudieron venir. Pero también lo no tan bueno. De pronto en algunas ocasiones fui un cristiano que no dio buen testimonio, que no se comportó acorde a lo que está en la palabra. Y primero quiero pedir disculpas y hacerles entender que si hoy estoy aquí enseñando la palabra de Dios es por su misericordia, no porque haya algo bueno de parte de mí. Y Él ha ido transformando muchas cosas que estaban mal en mi vida durante años, incluso estando en el ministerio y que estuvieron mal por mucho tiempo, porque por mucho tiempo estuve tocando, estuve ministrando, pero tal vez mi vida afuera no era de mucho testimonio o de pronto alguno se enteró de algo que no era tan bueno. Pues le digo que es Dios el que obra en mi vida y en la de cada uno de ustedes. Amén. Y algo que valoro mucho y agradezco mucho de Torrefuerte es la buena doctrina, porque hoy en día es demasiado difícil encontrar una iglesia y un lugar donde se predique la sana doctrina, la buena doctrina, ¿verdad? Allá afuera se ha torcido mucho el mensaje, entonces les digo a cada uno de ustedes que valoren este lugar y lo atesoren y puedan crecer cada día. Sé que los pastores también se están preparando para poder enseñar un buen mensaje, para dar buena doctrina. Pero a veces la doctrina no es suficiente y es algo que el Señor también me enseñó. Podemos entender y conocer toda la Biblia de principio a fin, pero no es suficiente si no llevamos una vida conforme a su voluntad.
Recuerde allá en Lucas 10, cuando un hombre se acercó, un escriba se acercó al Señor Jesús y le preguntó que cuál era el mandamiento más importante. Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, citando también a Deuteronomio, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor a mí me enseñó que no debía amarlo solo con mi mente y entenderle y conocerle y estudiar de su palabra y saber todo, sino que también estaba el corazón. Y de lo profundo de los sentimientos y de lo que hay allí también debo amarle, pero también están las fuerzas. Y se debe notar que yo le amo con mi manera de vivir, con mi testimonio, con el hacer. Y en su misericordia Dios me ha ido enseñando qué debo hacer, cómo debo comportarme cada día como hijo de Dios, para vivir en su voluntad y para hacer lo que Él quiere, lo que Él quiere que yo haga, perdón. Y también hace parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El Espíritu Santo transforma nuestra vida, nos da una mente nueva, un corazón nuevo y ahora vivimos como hijos del Señor. Y creo que el hacer y el testimonio y como portarnos bien, por decirlo así, conforme a la voluntad del Señor, gracias, es algo que la iglesia hoy en día menosprecia, ¿sí? Y es un problema que tiene también la iglesia en general, si lo podemos ver. Y el mensaje de hoy se llama ¿hay diferencia? En signos de interrogación. Porque muchas veces sí hemos nacido en un hogar cristiano, como en mi caso, hemos crecido en la iglesia, pero cuando vemos afuera no hay una diferencia entre nuestro comportamiento y el comportamiento del mundo. Y digamos que las obras en general y el quehacer ha sido un dilema muy grande, porque allá en Efesios 2, Pablo enseña que somos salvos porque por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y hay dos extremos muy peligrosos cuando hablamos del comportamiento y de la ética del cristiano, ¿no? Hay uno que es caer en legalismo, que era lo que pasaba con los fariseos. Y ellos eran esclavos de hacer y de mostrarse santos y de mostrarse de una forma que no había en su corazón. Y está el otro extremo que es ser completamente libertinos, diría yo. De que a pesar que somos salvos por gracia, como que no damos un fruto, no tenemos una ética, una moral, unos valores cristianos. ¿Sí? Y la iglesia está en ese dilema y yo veo que allá afuera ya no hay mucha diferencia entre los hijos de Dios y el mundo. Ya no hay diferencia alguna entre la iglesia y el mundo y recordemos que nosotros estamos en este mundo, pero no debemos comportarnos ni ser como el mundo. Recuerdo también la oración de Jesús allí en Lucas 17 cuando está como dándole cuentas al Padre sobre los discípulos y Él les dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es algo que también debemos entender. Una vez estamos en Cristo, no somos ciudadanos de este mundo, sino que estamos aquí de paso. Y el Señor nos guarda del mal y debemos cuidarnos nosotros también. Y en esas palabras y en esa oración de Jesús debe estar basada nuestra ética, nuestra conducta, nuestra moral como cristianos, hijos de Dios, en que no somos del mundo. De hecho, Jesús no solo lo dijo en esa ocasión, sino que siempre buscó darles a sus discípulos una diferencia entre ellos y el resto del mundo. Les dijo, por ejemplo, ustedes son luz en medio de la oscuridad. Ustedes son sal en medio de un mundo sin sal. Y hoy debemos preguntarnos si hay esa diferencia realmente en nuestras vidas en cuanto a nuestra manera de vivir y la manera de vivir del mundo. A veces somos cristianos solo el domingo o el día que estamos aquí en la iglesia, pero allá afuera nuestra manera de vivir no se diferencia de ninguna manera de la forma de vivir del mundo. Y como les digo, no se trata de ser legalistas, sino que el Espíritu Santo cada día nos hace nuevas criaturas. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y así vamos renovando nuestra conducta y vamos siendo cada vez como Cristo, ¿verdad? Cada vez estamos más hacia la estatura de Cristo, que es nuestra meta. Y si miramos con detenimiento un poquito toda la palabra y también el Nuevo Testamento, el Señor siempre quiso que su pueblo tuviera una conducta especial.
En el Antiguo Testamento, cuando dio la ley, Él quería apartarlos del resto del mundo, dándoles un patrón de conducta. Los hijos míos deben comportarse de esta y esta manera. En el Nuevo Testamento, cuando usted lee las cartas y demás, se da cuenta que Dios usa a cada uno de los escritores para que la iglesia también camine y tenga una ética conforme a la familia y a los hijos de Dios. Así que no es legalismo, ni es juzgar, ni nada de esto. Es algo que debemos propender como cristianos, una verdadera conducta, una verdadera moral y una verdadera ética como hijos de Dios. Y hay un patrón de conducta, así a veces no lo queramos aceptar. El cristiano debe notarse, debe comportarse de una manera que el mundo lo vea y nos debemos diferenciar del mundo. Y la porción que el Señor me regaló para acompañar este mensaje en esta mañana está en 2 Corintios. Y antes de ir al texto que vamos a leer, hablemos un poquito de lo que pasaba allí en la iglesia de Corinto. Corinto era la capital de Acaya y era una de las ciudades más importantes de Grecia, era una ciudad comercial por donde pasaban muchos mercaderes y se movía buen dinero. Pero Corinto también era conocido por su inmoralidad, porque allí había algunas celebraciones, algunos cultos, y era la oportunidad de muchas personas para hacer cosas indebidas, cosas inmorales, ¿verdad? Y allí el Señor, en su voluntad, permitió que hubiera una iglesia que le amara y que le buscara. Y Pablo fundó la iglesia de Corinto. Y en repetidas, de hecho escribió 2 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Algunos sugieren que hubo una tercera que no está en la escritura, ¿verdad? Y entre las muchas cosas que hacía mal también la iglesia de Corinto, no era solo mezclarse con el modelo de vivir de la ciudad, es decir, también caían en la inmoralidad, en el amor al dinero y en otras cosas, sino que en un punto dejaron de reconocer a Pablo como lo que era, como un apóstol establecido por el Señor Jesucristo para pastorearles quizás desde lejos, y lo dejaron de reconocer. Entonces Pablo en su 2 carta a los Corintios empieza hablando de su ministerio, de cómo el Señor en su misericordia lo había puesto a él como apóstol y le había permitido fundar una iglesia y le había permitido enseñarles para que ellos también reconocieran ese ministerio que había puesto el Señor en Pablo. Y después Pablo exhorta la manera de vivir de ellos. Así que acompáñeme en esta mañana a 2 Corintios capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 6, desde el 14. Hasta el 7:1. Amén. Dice la palabra del Señor, yo lo voy a leer en Reina Valera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Si usted lo leyó ahí en Reina Valera, tiene un título que dice, somos templo del Dios viviente. Si lo leyó en Nueva Versión Internacional, dice, no formen yunta con los incrédulos, es el título que le ponen a esta porción. Y en un comentario que yo leía, tiene un título que me gustó mucho y es exhortación a la vida de santidad, a la conducta de cada creyente.
Y como les venía diciendo, Pablo previamente había hablado sobre su ministerio, sobre la autoridad que Dios había puesto sobre él para comunicar el mensaje, para ser pastor hacia estas iglesias. Y en este momento él se detiene para hacer un llamado a la conducta, a la ética y a la moral de la iglesia de Corinto. Y básicamente le da dos naturalezas a la iglesia de Corinto para diferenciarla del mundo. Habla de la iglesia como templo y habla también de la iglesia como la familia de Dios. Y pareciera que Pablo estuviera conectando toda esta porción con el versículo 1 del capítulo 6 que dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya una vez nosotros hemos recibido la gracia de Dios, hay unos pasos siguientes. De hecho, me gusta en una de las cartas de Pedro, Pedro empieza a añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento y dominio propio. Ya hemos sido salvos por gracia por medio de la fe, pero hay algo más. Hay unos pasos más que dar y no debemos tomar la gracia del Señor en poco, ¿verdad? La gracia del Señor nos exige acerca de nuestra conducta y acerca de nuestra moral. Y Pablo empieza diciendo la frase: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es una frase que a todos los jóvenes nos enseñaron para no andar en relaciones fuera de la iglesia y que se usa mucho en el contexto matrimonial, ¿verdad? Pero no solo aplica en este contexto. Igual debemos seguir enseñándole a los jóvenes y llamarlos para que vivan en santidad. Pero hay una santidad resultante en nuestra vida tras la obra de Cristo, tras la gracia. Y hay una metáfora allí del yugo desigual que aplica en absolutamente todos los dilemas éticos y morales de la vida de cada creyente, en los dilemas de relaciones. Y se trata de evitar todo tipo de relación con el mundo que comprometa nuestra santidad y nuestro propósito de ser diferentes al mundo. Ese propósito de ser sal y luz. Cualquier tipo de relación, de amistad, de noviazgo, con su trabajo, con su estudio, que comprometa el que usted pueda hacer luz y sal y pueda mostrar a Cristo, es yugo desigual. A veces la gente dice: no, es que en mi trabajo si no me comporto de cierta manera me echan. Hace poco escuchábamos a un niño en Madrid que decía que si no hacía cierta actividad con la que no estamos de acuerdo en su colegio le ponían mala nota. Y a veces se vuelve más importante, por ejemplo, en nuestro caso, el trabajo. Así el trabajo nos haga pecar, así nos haga desviarnos de nuestro propósito y se vuelve más importante el trabajo y la relación que tenemos con él. Y no somos capaces de decir que no. Las amistades. Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden ser yugo desigual. La relación que usted tiene, por ejemplo, con sus redes sociales. Si vive todo el día ahí pegado, es una relación de yugo desigual. La relación que tiene usted con lo que ve, con lo que escucha. Todo eso puede ser yugo desigual, porque va en contra de lo que debemos ser. Después Pablo hace unas preguntas entre el versículo 14 y 15. Dice: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y en este punto Pablo hace 4 preguntas que tienen la misma respuesta. Y es nada, no hay ninguna concordia, no hay ningún compañerismo. Y habla de cosas diferentes. Lo primero que dice es: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y no hay compañerismo alguno entre la justicia del cristiano, que es la de Cristo, y la injusticia del mundo. Y a veces nosotros pensamos, por ejemplo, en la injusticia en ámbitos sociales, en ámbitos políticos, en ámbitos ideológicos, y nuestra justicia es distinta, ¿sí? A veces yo sé que, por ejemplo, los gobiernos con su injusticia a uno le hacen dar mal genio, pero nuestra justicia no depende de ningún gobierno, de ninguna ideología política, de ninguna ideología social. Tenemos una justicia diferente que nada tiene que ver con la injusticia del mundo o lo que pueda proponer el mundo con respecto a la justicia. Y a veces vemos cristianos luchando y marchando y peleando
por mejorar algo de la justicia de este mundo, pero nada tiene que ver eso con la justicia que Dios ha dado. Y no hay compañerismo entre la injusticia del mundo y la justicia que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de Cristo. Después dice, ¿y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No hay comunión absolutamente ninguna entre el reino de la luz al que usted y yo pertenecemos y el reino de las tinieblas, del que es príncipe el enemigo, lo dice la palabra. Y yo me acuerdo hablando un poquito del reino de las tinieblas, por allá en los años 90, hubo un predicador muy famoso que se llamaba Josué Irión. No sé si de pronto alguien alguna vez escuchó. Ese señor hizo quemar un montón de Barbies y un montón de muñecos, y a los niños de los 90 no nos dejaban ver Dragon Ball ni nada, porque ese señor una vez en una prédica salió a mostrar todos los mensajes subliminales y todo lo que había en cuanto al reino de las tinieblas en todos estos muñecos, en todas estas cosas. Él fue algo muy valioso porque era necesario, pero él debía basar su prédica en la palabra y hubiera dicho, no hay comunión entre la luz y el reino de las tinieblas, y se hubiera ahorrado mostrar un montón de cosas y un montón de muñecos. Imagínense en esta época que todo era subliminal, hoy en día todo es directo, ¿verdad? Vemos artistas, vemos programas de televisión que son directos y son parte del reino de las tinieblas, y no debe haber comunión entre un cristiano y estas prácticas. Uno ve, por ejemplo, a los artistas en sus conciertos y va la gente y levanta sus manos a alguien que no está adorando al Señor. Como cristianos debemos estar allí. Debemos ser del reino de la luz y no del reino de las tinieblas. No hay ningún tipo de comunión en esto. También Pablo dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? No hay concordia alguna entre Cristo y Belial. Y Belial, cuando uno estudia un poco, era un demonio atribuido o al que se le atribuía la corrupción y generar como ganancias a partir de esa corrupción. Y en esta ocasión Pablo se refiere a Belial como Satanás, como el enemigo. Y obviamente muestra que no hay ningún tipo de armonía entre Cristo y Belial. Como les decía, Belial tiene que ver con la corrupción, con sacar la tajada, sacar el provecho. Y Jesús es completamente incorruptible. El rey al que nosotros seguimos y al que nosotros pertenecemos no tiene nada que ver con la corrupción. Y a veces uno de cristiano, si viene el policía y le va a partir, ¿y qué pasa ahí con la corrupción? De esa tentación de dar un billete en diferentes ámbitos, y nada tiene que ver el rey de la incorruptibilidad, no sé si está bien dicho, al que nosotros seguimos, al rey de la corrupción, que es Belial. Nada tiene que ver sacar provecho de las cosas con hacerlo con amor para el Señor y para la extensión de su reino. Seguimos a un rey perfecto, hacemos parte de un reino que no es de este mundo, y nuestra vida debe cultivar lo importante, lo que trasciende para vida eterna, no lo que podemos ganar en este mundo. Allí en Madrid con mi esposa tenemos un grupo de adolescentes a los que a veces les enseñamos la palabra del Señor, no a veces, casi todos los domingos. Y era más o menos como los juniors de mi época aquí, o los Timoteos. Era más o menos un grupo de esa edad, como adolescentes, que están en un momento de su vida que tienen que tomar decisiones importantes, que aparte tienen muchos dilemas en su mente y en su corazón sobre hacer, sobre no hacer, sobre comportamiento. Y es un poco difícil orientarlos, y hemos decidido basar cada pregunta y cada decisión que ellos van a tomar en Jesús lo haría, Cristo lo haría, por más trivial que parezca la pregunta. Le dicen a mi esposa, profe, es que me quiero vestir así, no sé qué. ¿Cristo lo haría? Profe, quiero estudiar esta carrera. Cualquier cosa, desde lo más trivial hasta lo más importante, como hijos de Dios, ese debe ser nuestro modelo. Jesús haría esto que yo estoy haciendo, Jesús se comportaría de esta manera que yo lo voy a hacer. Y es una pregunta que debe edificar nuestra vida. Después, en la primera parte del versículo 16, Pablo hace otra pregunta y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Y esto también es un recuento del Antiguo Testamento. Mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene referencias del Antiguo Testamento. Y si ustedes ven la historia, el pueblo de Israel siempre terminaba adorando a los ídolos. Y eso terminaba afectándoles su moral, su conducta, porque por irse detrás de los ídolos terminaban en prácticas que Dios no les había mandado. Y en esta pregunta Pablo también entra un poquito más profundo, porque en lo anterior era lo visible, lo que se veía en la iglesia. Pero aquí habla del templo. Y ya en este punto no hay templo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Cada quien es templo de Dios, del Espíritu Santo. Así que es allí, en lo profundo, en lo personal. No puede haber concordia en su corazón entre Dios y cualquier tipo de idolatría. El término griego que Pablo utiliza allí para referirse al templo es naos y se refería al lugar santísimo, a ese lugar más privado en donde llegaba la presencia por completo del Señor. Y no puede haber ningún tipo de dualidad entre el primer lugar que debe tener Dios en nuestra vida y en nuestro corazón y cualquier otra cosa que le quite el primer lugar a Dios. Recuerden Mateo 6 que Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, nadie puede tener a dos señores. Y eso se debe reflejar en nuestra vida. ¿A qué Señor estamos sirviendo? Si somos, como les dije, de Belial o de Cristo, si Él es el Señor de nuestra vida. Y era un peligro siempre para el pueblo de Israel, porque por andar en yugo desigual, como leímos en el primer versículo, siempre terminaba embarrándola y siempre terminaba haciendo lo incorrecto delante del Señor. Y después Pablo viene y en el versículo 17 y 18 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y una vez más, Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, porque el Señor también le decía al pueblo, si ustedes me buscan, yo seré su Dios, yo los libraré de los enemigos, estaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo. Y debe haber una ruptura del creyente radical y decisiva en cuanto al mundo. Es decir, no voy a ser como el mundo, no voy a llevar las prácticas que lleva el mundo. No quiero, definitivamente. Y está en palabras imperativas como salid, apartaos, no toquéis. Nada tiene que ver la vida de un creyente con lo que pueda ofrecer el mundo. Y así de decisiva también es la promesa que da el Señor después, de hacernos parte de su familia. Porque dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Por apartarnos, por esa decisión de no vivir nuestra vida como la vive el mundo, de ser diferentes, a pesar de cualquier cosa. Alguna vez tuve la oportunidad de enseñar sobre las vidas de los discípulos, tras esa decisión de ser diferentes al mundo. Y en la Biblia creo que narra solo 2 muertes respecto a cómo murieron los discípulos y el resto están en libros de historia en general. Y es increíble lo que estos hombres dejaron por no ser parte del mundo, por ser diferentes, porque hubiera una diferencia en su vida. Lo invito a estudiar cómo murieron la mayoría de estos hombres y todo lo que tuvieron que pasar, aparte de lo que ya tenemos en la escritura. Pablo siempre vivía en la cárcel, perseguido, apedreado, y a pesar de eso, nunca quiso ser como era el mundo. Por eso él dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús, de Cristo. Y hace parte de la promesa que el Señor nos da, ser parte de su familia, ser hijos e hijas de Él. Y eso también debe generar una identidad en nosotros, ¿no? Ahora que yo soy hijo, que yo soy hija de Dios, mi comportamiento, mi conducta debe notarse como tal, como lo que el Señor ha hecho en mí, un hijo o una hija suya. Y después en el versículo 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Y es como una conclusión, una exhortación de todo lo que ya ha hablado Pablo a la iglesia de Corinto. Y hace un énfasis en la ética y la moral cristiana, pero también la da como responsabilidad a quién. Es responsabilidad de cada uno ante las promesas que el Señor ya ha dado, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionarse en la santidad. No es suficiente una vez hemos recibido y quedarnos de brazos cruzados esperando a que Él lo haga todo si no ponemos de nuestra parte. Es responsabilidad de cada uno andar en santidad, dar los pasos que el Señor quiere que demos en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este mensaje implica una responsabilidad por parte de cada uno a ir en pos de la santidad. Y Pablo aquí habla de la carne y del espíritu no como una dualidad, porque está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, sino habla de una integralidad en el ser, de que todo su ser esté limpio. Como les decía que Jesús contestó en Lucas 10, amarás al Señor, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Jesús también citando a Deuteronomio. Amén. Y eso incluía todo el ser, todo lo que es el ser. Si le amo, por ejemplo, yo solamente con mi mente, estudiando su palabra, nutriéndome, buscándole, me vuelvo solamente un intelectual, pero mi vida no refleja a Cristo. Si le amo solo con mi corazón y vengo y cuando adoramos levanto mis manos y me quebranto, me vuelvo emocionalista. Y si le amo solamente con mis fuerzas y quiero aparentar ser algo, me vuelvo legalista. No es suficiente amarle solo con un área de nuestra vida, sino con todo nuestro ser. Y es lo que Pablo también dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que todo nuestro ser refleje al Señor Jesús en nuestra vida. Que haya una diferencia completa entre nosotros y el mundo. Que allá afuera puedan reconocernos como hijos y pueblo de Dios. Y Pablo traza la santidad como una meta importantísima en el cristiano, que le permita cumplir su propósito y diferenciarse del mundo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la meta de nosotros es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, de ser como Él. Eso debe ser a lo que le apuntamos cada día como cristianos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, cómo hablamos. Vi la predicación de hace 8 días y se tocaba ese punto, ¿no? De lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que sale de nuestra boca. Que todo apunte a que sea como Cristo, a que si lo que yo estoy haciendo, realmente Jesús lo haría. Y esta semana veía una historia que me pareció un poco triste y quiero terminar hablando un poquito de esta historia, entre aterradora, triste, no sé. Esta semana un pastor en Estados Unidos decidió acabar con su propia vida. Y este hombre no solo era pastor allí en una ciudad, sino también era alcalde. Yo más o menos me acuerdo de la historia. Vi un video de Will Graham hablando también de esta historia. Entonces, este hombre era pastor y también era alcalde allí en una ciudad. Y se suponía que era parte del cuerpo de Cristo, que era hijo de Dios, que era pueblo de Dios, pero su vida no reflejaba que él fuera así. Resulta que este hombre llevaba mucho tiempo, y con mucho tiempo es años, vistiéndose como mujer. Y en lo oculto tenía como un perfil en redes sociales en donde se presentaba a sí mismo como transgénero. ¿Sí? Tenaz, empezando por ahí, tenaz. Porque yo pienso que nosotros como cristianos no debemos tolerar ni esto del pecado. En el caso de él ya se había vuelto un hábito. Yo puedo salir allí y una persona me cierra y me da mal genio y puedo pecar porque no estoy exento del pecado, pero el pecado en mí no puede ser un hábito. Y el hecho de que este hombre llevara tantos años haciendo lo mismo ya indica algo malo. Había un hábito ahí en él. ¿Sí? Y lo que él decía era que sufría de mucho estrés por ser alcalde y por ser pastor, y su forma de liberar el estrés era esa, vistiéndose como mujer. Y al final, cuando lo descubrieron,
decidió acabar con su vida. Hay una línea que no conocemos del pecado, en donde empezamos a abrir puertas y empezamos a dar pasos y nos alejamos cada vez más del Señor. Y creemos tener todo controlado porque vamos a la iglesia, porque de pronto ejercemos un liderazgo, un ministerio, y hay una línea que no conocemos y que no podemos controlar, en donde no hay retorno. Y una vez cruzamos esa línea ya no hay nada que hacer. Ya el Señor de nuestra vida no es Cristo, sino el enemigo. Y este hombre cruzó esa línea creyendo que podía llevar dos vidas. Y dijo una frase que a mí me impactó mucho entre que lo descubrieron y murió. Y él dijo, nada tiene que ver mi vida de santidad con mi vida privada. Y qué equivocado estaba este hombre. Y yo estoy seguro que este hombre fue criado en buena doctrina porque era de la iglesia bautista. Y algo que caracteriza a la iglesia bautista es su buena doctrina. Pero no le era suficiente. No vivía una vida conforme a lo que el Señor quería. Y sus acciones reflejaron que no era diferente al mundo. Y aún más grave y más triste me pareció que su esposa lo sabía. Decían que este hombre hacía esto también para estar con su esposa. Le gustaba vestirse de mujer enfrente de su esposa y ella lo sabía de mucho tiempo. Y nunca dijo nada, nunca hizo nada. Y a veces también nos pasa. Podemos ver hermanos que no están actuando conforme a la palabra del Señor, que no viven una vida en rectitud, que pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden estar ministrando, pero no hacemos nada. Lo dejamos pasar de largo. Y también qué responsabilidad es estar en una posición visible, donde nos ven. Alguna vez escuché la historia de unos padres que estaban intentando educar a sus hijos en santidad y los hijos eran rebeldes y no querían vivir su vida como sus padres les exhortaban a vivir conforme a la palabra del Señor. Y la excusa de muchos hijos era, pero si el hijo del pastor lo hace, pero si esta persona lo hace, yo ¿por qué no puedo? Y esa es una responsabilidad que también tenemos como hijos del Señor, que nuestro testimonio pueda ayudar a otros y no ser piedra de tropiezo para que otros caigan. Y decir, ¿no? Cuando veamos a alguien fallando, no dude, no tenga temor en decir, en denunciar el pecado. Una cosa es que entre una persona nueva que no ha escuchado nunca del Señor y esté en pecado, no le podemos juzgar. Al contrario, debemos mostrarle el amor del Señor. Y otra cosa es una persona que lleva toda su vida en la iglesia a la que vemos fallando, a la que vemos en algo malo y a la que debemos llamar la atención y exhortarle. Debemos diferenciarnos del mundo y no podemos tener en nuestra iglesia líderes, personas que ministran la presencia del Señor y a la vez viven como si fueran del mundo. Amén. Y quería traer este mensaje y fue parte de lo que el Señor ha regalado a mi vida también para cambiar muchas cosas que estaban mal en ella y a procurar vivir conforme a la palabra del Señor y que no solo mi vida personal, sino mi hogar también refleje esa obra maravillosa que el Señor ha hecho en las vidas de cada uno de ustedes y en la mía. Así que les invito esta mañana a que nos pongamos en pie y podamos orar y dar gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, porque sé que el Señor ha obrado en cada una de las vidas de ustedes para bien. Y a veces lo tenemos en poco, no agradecemos y no vivimos como tal. Señor, en esta mañana te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las personas que está aquí presente el día de hoy, Señor. Gracias por los corazones que has atraído, Señor. Gracias por las mentes que has renovado, Señor. Gracias, Dios, porque por tu gracia, por medio de la fe, hemos sido salvos, Señor, y has limpiado nuestra vida. Nuevas criaturas somos, Señor. Todas las cosas pasaron. Todo es nuevo en nuestra vida. Y ahora queremos agradarte solo a ti, Señor. Queremos que se note allí afuera que somos seguidores tuyos, que somos hijos tuyos, Señor, que somos tu pueblo. Queremos mostrarte cada día más a ti, Señor. Que haya menos de nosotros en nuestra vida y más de ti, Señor. Queremos hablar solo de ti, Señor. Límpianos, Señor, de todo pecado, Señor. No permitas que caigamos en la tentación. Queremos que solamente tú, Dios,
seas el Señor de nuestra vida, que nada más gobierne nuestra vida. No nos importa lo que piense, lo que diga el mundo, Señor. No nos avergonzamos de tu evangelio porque es poder para salvación, Señor. Y queremos que nuestra vida lo refleje, que nuestro testimonio lo refleje, Señor. Queremos caminar en tu voluntad, en tus promesas, en tu amor, Señor, y darte cada día nuestra vida a ti, Señor. Todos los días queremos decidir caminar en santidad, Señor. Caminar conforme a tu palabra, estudiarla y atesorarla, Señor. Amarte con todo nuestro ser y vivir cada día, Dios, como tú quieres que vivamos, Señor. Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente.